Bienvenidos este 5 de mayo a un programa más de la UNAM Responde. Los saludamos desde nuestras instalaciones en Ciudad Universitaria para iniciar la semana hablando de la Bienal de Radio. También les platicaremos sobre un instrumento que atiende problemas de salud visual. Como cada lunes nos acompaña el doctor Carlos Rosales, quien nos habla sobre inmunología y tumores. Y en la entrevista celebraremos los primeros 80 años del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. Comenzamos. Coloquios, una feria de libro y hasta un concierto de la UFUNAM es lo que incluye el programa de actividades para conmemorar 8 décadas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que es considerado el pilar de la investigación y la divulgación del conocimiento histórico, que permite además revisar nuestro pasado y entender su relevancia en el presente. De lo que ha sido esta instancia universitaria y de lo que viene, platicamos enseguida con la doctora Elisa Speckman, quien es la directora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Bienvenida a la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Pues un gusto que estés aquí, felicidades a ti, a todo el equipo que forma parte de la celebración y quienes han formado parte de esta historia. 80 años es mucha historia. Y comencemos entendiendo qué es hoy el instituto, cómo se conforma, cuáles son sus objetivos principales. Como tú lo mencionaste, el objetivo principal del Instituto de Investigaciones Históricas es realizar investigación de alto nivel en diversos temas con diversos enfoques y metodologías, pero también difundir el conocimiento histórico y divulgarlo dentro de públicos lo más amplio posibles. Se cumplen 8 décadas. Cuéntanos cuáles son esos primeros objetivos con los que fue fundado, cuándo fue, cuál era el contexto en el que surgió esta instancia de nuestra Casa de Estudios. La fundación se empezó a proponer en 1945. Se acababa de fundar la Coordinación de Humanidades, ya existían algunos institutos, pero en ese momento se pensó en la necesidad de contar con otros institutos de investigación históricas, filológicas, económicas. Fueron 2 sesiones de Consejo Universitario en los cuales se debatió esta posibilidad y finalmente en febrero de 1945 se aceptó la creación del Instituto de Investigaciones Históricas. ¿Por qué? ¿Qué problemáticas se resolvía? ¿Qué necesidades atendía la creación de esta instancia? La investigación del pasado, pero siempre con miras a la comprensión del presente, del momento histórico o de los momentos históricos en los cuales ha funcionado. Y bueno, con la expectativa de que este conocimiento y la comprensión y el conocimiento de cómo sucedieron los hechos antes ayude a formular las políticas públicas necesarias o a resolver los problemas. Cuéntanos sobre cómo se organiza, es decir, cuáles son, además de esas tareas grandes que tiene en cuanto a la difusión, en cuanto a la investigación, que por supuesto son ejes prioritarios, cómo se organizan, porque pues tienen un acervo y tienen diferentes actividades. Hablaremos también de las sedes de este instituto. El instituto empezó con 2 secciones, Historia y Antropología. Okay. De la sección de Antropología surgiría con el tiempo el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Esto no quiere decir que se haya dejado de estudiar el pasado mesoamericano en el Instituto de Investigaciones Históricas. Ahora ya esta sección se conoce con el nombre de pueblos indígenas, okay, porque se estudia también a comunidades indígenas en diferentes momentos de la historia. El instituto se divide en áreas, pueblos indígenas es una de ellas, historia de la Nueva España o historia del periodo virreinal y posteriormente siglos XIX y XX y algunos investigadores que se dedican a la historia mundial. No solamente tenemos el área de investigación, es un instituto de investigación, es lo más importante, claro, pero por supuesto contamos también con una biblioteca y contamos también con un departamento editorial y actualmente con un área importante para la difusión y la divulgación. Para allá iba, ¿cómo se ha transformado en 80 años, en 8 décadas? Seguramente la esencia continúa a pesar de esta diversidad, digamos, de opiniones o de perspectivas que pueden darse con respecto al estudio de la historia, pero en cuanto a las tareas que lleva a cabo. Dentro de la investigación, te voy a contestar en 2 niveles. La investigación se ha transformado muchísimo y el Instituto de Investigaciones Históricas siempre ha estado a la cabeza de estas transformaciones. De una historia más tradicional, por llamarla así,
que se centraba en la historia política, en la historia de las ideas, en la historia de los grandes personajes. Bueno, se fueron ampliando muchísimo los temas. Podemos hablar de historia económica, pero sobre todo con el tiempo, el estudio de grupos que antes quedaban fuera del interés de los historiadores. Okay. Por ejemplo, mujeres, trabajadores, campesinos, analfabetas, marginales, criminales, enfermos. Y a partir de esto, nuevos enfoques. Desde la historia de las mentalidades, el Instituto participó también de forma muy temprana en esta nueva corriente, no solamente entender las ideas, entender la cultura, entender los valores, los sentimientos. Actualmente hay un grupo importante que estudia las emociones, pero también ir estudiando a la sociedad siempre vinculada con el aspecto cultural. Esta es otra de las tendencias, por ejemplo, importantes, la globalización, el mundo conectado, y esto implica nuevos temas, nuevas preguntas de investigación, pero también nuevas fuentes. Ya no se recurre a fuentes únicamente, por ejemplo, documentos o leyes o testimonios o informes públicos. La multiplicación de temas y de enfoques nos lleva ahora a buscar desde prensa, cine, televisión, fotonovelas, radio. Entonces, esta sería una de las transformaciones en el plano de la investigación. Hay otros retos que el Instituto ha enfrentado. A nivel de las publicaciones, bueno, tratar de cada vez dar una mayor difusión y, por supuesto, bueno, subir todas las publicaciones en acceso abierto, en línea. Las 3 revistas también ya están en acceso abierto, pero también enfrentar el reto de la divulgación. A diferencia de la difusión en la cual se difunden los resultados de investigaciones propias de la, digamos, de la labor de investigación histórica, ahora tenemos un nuevo reto que es crear publicaciones pensadas en públicos más amplios. Y bueno, creo que este ha sido un reto importante en los últimos años y hay actualmente un proyecto importante de divulgación en el Instituto de Investigaciones Históricas. Se creó, de hecho, un área especial para la difusión y la divulgación, y como proyecto de divulgación tenemos el proyecto Históricas Comunicación Pública con productos editoriales, pero también con podcast, con cápsulas y con algunos otros productos multimedia. Qué interesante, además, para atraer pues a nuevos públicos a los hechos de siempre. Sobre esto quería pues abonar un poquito en el sentido de qué es la investigación histórica y cómo se separa un poco de la historia en sí, porque muchas veces podemos pensar que bueno, la historia ya pasó y es eso que sucedió hace pocos o muchos años, pero en cuanto más investigación se tiene, más información se tiene y más investigación se hace, se van descubriendo nuevos momentos, nuevas vertientes de aquello que creíamos ya, digamos, completamente estudiado. Sí, se van estudiando diferentes épocas, diferentes acontecimientos, pero además va cambiando la forma de acercarse a ellos y la forma de interpretarlos, porque un mismo hecho puede ser interpretado de diversas formas según el historiador o la historiadora que se acerque a ellos. Y por otra parte, cuestiones o inquietudes. Otro asunto que nos ha interesado en el Instituto de Investigaciones Históricas en los últimos años, estudiar problemas que preocupan actualmente. Y entonces se han abordado investigaciones colectivas sobre asuntos como la salud y la enfermedad, la frontera, la migración, la violencia, la corrupción. Y son temas que habían sido poco estudiados, son temas novedosos. Qué bueno que mencionas esto. ¿Cómo se compagina con lo que te preguntaba, digamos, con la historia, con H mayúscula, que está ahí, que damos por hecho, que está en los libros, que está en documentos oficiales, y que estas nuevas vertientes ofrecen luces diferentes sobre aquello que ya pasó? Digamos que cómo se compagina y cómo se vuelve a escribir eso que llamamos historia. Pueden coexistir, porque no pensamos en una u otra. Se sigue, por ejemplo, abordando la historia de grandes personajes, la historia de las ideas. Se sigue, por ejemplo, abordando la historia constitucional. Son temas que siguen presentes, pero que van sumándose o que van coexistiendo con otros temas. Y creo que esta es la riqueza del instituto. Un gran conjunto de temas que se abordan desde diferentes enfoques, con diferentes fuentes y siempre con un completo respeto a la libertad, a la propuesta y a la iniciativa de cada investigador. A ello pueden sumarse algunos proyectos, digamos, colectivos, institucionales. En este caso mencionaba yo estas investigaciones transversales que pretenden además unir
o convocar a investigadores de diferentes generaciones, de las dos sedes, de diferentes instituciones, con el fin de acercarse justamente a la problemática del presente. Y regreso a una de las preguntas que tú formulabas, un poco ¿para qué la investigación histórica? Y yo creo que mucho de la investigación histórica tiene que estar al servicio de las necesidades de la sociedad, de la propia universidad. Pues para allá iba justamente cómo esta tarea, cómo esta labor realizada por décadas se vincula no solamente con los académicos, con la comunidad universitaria, que digamos pues es su público habitual, sino con este reto al que te referías de la difusión y de la divulgación, cómo llegar a sociedades, a públicos más amplios y al mismo tiempo pues tener digamos como este compromiso institucional de rigor. Sí, pues justamente es más o menos el reto. Hay que responder a una demanda de la sociedad y justamente divulgar, difundir el conocimiento histórico, ponerlo al servicio de diferentes grupos. Otra cuestión que nos ha preocupado es la educación continua, más o menos justamente con la misma intención, y tanto la divulgación, la investigación, la educación continua, también ponerla al servicio de la docencia, y no solamente de la docencia universitaria, sino de la enseñanza de la historia a diversos niveles. Entonces se ha pensado, por ejemplo, en programas de educación continua que puedan interesar a docentes para la actualización, pero dentro de la serie Históricas Comunicación Pública también tenemos una colección que se llama Históricas en las Aulas, otra que se llama Debates y Herramientas, y que están pensados precisamente para apoyar a docentes y a estudiantes, no solamente de licenciatura, sino también de educación media. Claro, y lograr que todo este conocimiento y toda esta investigación no se quede solamente en los libros o en las aulas. Hablemos de los festejos. Se cumplen 80 años y hay programas importantes que están ya en puerta tanto aquí como en Oaxaca. Efectivamente, empiezan mañana durante 3 días en Ciudad Universitaria y 21 y 22 de mayo en nuestra sede de Oaxaca, la unidad Oaxaca. En ambos casos seguimos un esquema similar. Hay un coloquio, una feria de libro y un concierto. En el coloquio participa toda la comunidad, y esto es importante decirlo. Participan investigadoras e investigadores en mesas donde hablarán de su experiencia en la investigación de los principales temas que han desarrollado durante su estancia en el Instituto de Investigaciones Históricas, pero también participan técnicas y técnicos académicos en diferentes áreas del trabajo del instituto, como tú lo mencionabas, biblioteca, editorial, incluso tecnologías al servicio de la información y la comunicación, difusión y divulgación de la historia. También van a participar investigadoras e investigadores que han realizado estancias postdoctorales en el instituto, tanto quienes las están realizando ahora como quienes ya las realizaron y ahora forman parte de centros de investigación dentro de la UNAM, entidades dentro de la UNAM o fuera de la UNAM, y de lo que se trata justamente es este diálogo entre diversos sectores de la comunidad de históricas. Tendremos también conferencias magistrales, tanto de personas de la universidad como invitados externos. Tendremos la participación, entre otros, de Eduardo Matos, Antonio Rubial, Javier García Diego. Contaremos con la presencia en una conferencia magistral del rector de nuestra universidad. Tenemos una invitada extranjera, Silvia Arrom, quien nos hablará de la historia de las mujeres, y para Oaxaca seguimos el mismo esquema. Estas actividades son abiertas a todo el público. El programa de actividades está en el sitio y en las redes del instituto. Sí, se puede consultar ahí. Y entonces solamente para definir o para concretar, en el Instituto de Investigaciones Históricas del 6 al 8 de mayo, en la Ciudad de México, por supuesto, y el 21 y el 22 de mayo en la unidad Oaxaca. ¿Qué hay con esta parte extra que tenía que ver, que leía que hay un concierto, digamos, en colaboración con la UFUNAM? Habrá 2 conciertos. Okay. En México, gracias a la UFUNAM, se dedicará un concierto a la celebración de nuestros 80 años, y en Oaxaca, gracias a la Fundación Harpelú, tendremos también otro concierto en San Pedro y San Pablo. ¿Cuáles son muchos los motivos para festejar, pero cuáles destacarías, entendiendo no solamente la historia, sino la trayectoria de personajes destacados que han pasado por este instituto, el doctor Miguel León Portilla, Álvaro Matute y seguramente muchos más nombres que no tengo en este momento en la cabeza? Yo creo que hay que celebrar naturalmente todos los personajes,
tanto investigadores, y podemos hablar, digamos, solamente si hablamos de méritos, podemos hablar, por supuesto, del doctor Miguel León Portilla, Álvaro Matute, también Alfredo López Austin. Habría que hablar de mujeres pioneras en la historia como Josefina Muriel, pero bueno, de muchísimas otras. Y esto solamente por mencionar, como decía Ernesto de la Torre Vilar, o sea, solamente por mencionar algunos, porque son muchísimos y bueno, no me gustaría dejar a nadie fuera. Pero creo que hay muchas cosas. Ahora tenemos una investigadora emérita, Gisela von Boveser, estamos proponiendo en proceso de proponer a José Rubén Romero también como emérito, pero es todo el desarrollo de la comunidad a lo largo de estos años, las publicaciones, los logros que hemos tenido. Tenemos una presencia mayoritaria de mujeres, la apertura, la defensa de la igualdad de género, la igualdad de oportunidades. Y bueno, todo lo que ha logrado el instituto en presencia. Es un instituto que siempre ha tenido una gran solidez en la investigación, mucho compromiso con la docencia, presencia en la sociedad, y yo creo que todo esto es lo que estamos ahora festejando. Hablábamos de metodologías, de evolución, de transformación, y solamente pensando en el tema de género es que la historia podría volver a escribirse de manera diferente. ¿Cuáles son los retos? ¿Cómo integrar, digamos, estas nuevas visiones? ¿Y cuáles son esos temas que están ahí pendientes? ¿Hacia dónde debe mirar el instituto a partir de este 80 aniversario, doctora? Yo creo que debe seguir mirando siempre a la renovación teórica y metodológica, a la inclusión de diversos temas, a la libertad de investigación, por supuesto, género. De hecho, convertimos el micrositio de Mujeres en la Historia, porque primero empezó a estudiarse a las mujeres, ahora queremos abrir camino a la historia de género, convertimos el micrositio Mujeres en Históricas a género en históricas, pero también otros temas. Por ejemplo, grupos étnicos, que eso también tiene una gran tradición en histórica, también desigualdad, pobreza, es decir, también muchos de los temas que nos están preocupando actualmente. ¿Por qué la historia es importante? ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que creen que la historia no solo es importante, sino porque puede ser complicada además? ¿Cómo acercarse a esta disciplina? Yo creo que el México actual no puede entenderse si no comprendemos su historia. Y además ni siquiera hablaría yo de un México, los muchos Méxicos. No podemos entender toda esta diversidad social, cultural, incluso económica, si no comprendemos la historia del país. Y si no comprendemos cómo llegamos al México actual, no podríamos tampoco pensar en el México del futuro. Claro, por eso es tan importante además no solamente hablar de la historia, sino de las historias que contaron, de las historias de los personajes, de las personas que forman parte de este gran contexto y de esta gran historia, ahora sí, con H y con mayúscula, que hay que desmitificar cada día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, doctora Elisa Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad, y pues felicidades, enhorabuena por estos festejos que tenemos, de los que podemos ser partes todas las personas a partir de mañana del 6 al 8 de mayo aquí en el Instituto, y el 21 y el 22 allá en Oaxaca. Pues muchas gracias de nuevo por la invitación y la oportunidad de estar aquí. Gracias, doctora, y felicidades a todas las personas que hacen posible y que han hecho posible este instituto universitario. Gracias. Gracias. Y bueno, ya está abierta la convocatoria de la 15ª Bienal Internacional de Radio, una iniciativa de radioeducación en colaboración con la Secretaría de Cultura, la Fonoteca Nacional y el Exteresa Arte Actual, en la que pueden inscribirse producciones realizadas entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024. Esto en categorías como reportaje, serie dramatizada, programa infantil, campaña institucional y podcast periodístico. Los detalles de esta convocatoria en torno al tema de la migración que promueve la creatividad y la expresión sonora se encuentran en la página que aparece en nuestra pantalla, bienalderadio.gov.mx/convocatoria. Y además sobre el sistema inmunológico, el doctor Rosales nos habla de los recientes descubrimientos sobre las células tumorales. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Hemos visto que las células del sistema inmunológico
pueden ser muy efectivas contra el cáncer. Así, los linfocitos T pueden destruir células tumorales. Sin embargo, las células cancerosas también tienen su forma de defenderse. Un estudio reciente ha encontrado un mecanismo de cómo las células tumorales pueden interferir con el sistema inmunológico. Las células tumorales establecen una conexión con los linfocitos T, que llamamos nanotubos. A través de estos pequeños tubos entre las dos células, la célula cancerosa jala las mitocondrias de los linfocitos. Las mitocondrias son los organelos dentro de las células que producen la energía que se requiere para que las células funcionen. Al mismo tiempo, la célula tumoral libera sus mitocondrias en microvesículas que pueden ser capturadas por los linfocitos. Y de esta manera, los linfocitos adquieren mitocondrias con mutaciones de la célula cancerosa. Este intercambio de mitocondrias resulta en que el linfocito pierde su capacidad de destruir a las células tumorales. De esta manera, el tumor puede persistir. Estos hallazgos son muy interesantes porque abren la posibilidad de buscar formas de impedir este mecanismo de intercambio de mitocondrias para ayudar al sistema inmunológico. Es muy interesante que los tumores no son inertes y también tienen formas de defenderse. Esperemos que se encuentren formas, mecanismos, terapias de combatir esta forma de defensa del cáncer. Gracias. Hasta luego. UNAM Global TV nos explica cómo un instrumento portátil impulsado por Innova UNAM puede ayudar a detectar distintos padecimientos relacionados con la salud visual. No es una imagen del pronóstico del tiempo. Se trata de la superficie de una córnea. La realizan con este dispositivo que puede generar un mapa tridimensional de la superficie de los ojos. Sirve para medir la topografía corneal, para ver cómo es la superficie y ayuda a detectar algunos problemas de tipo refractivo, que es por ejemplo el queratocono y otro tipo que le llaman los médicos ectasias corneales, y también sirve para adaptación de lentes de contacto. Este topógrafo corneal portátil, TOCO, fue desarrollado por emprendedores incubados en Innova UNAM. En el caso de los optometristas, tienen pocos instrumentos que sean accesibles a su presupuesto. Este instrumento viene a llenar un hueco que existe en cuanto a la instrumentación. En el mundo, al menos 1.000 millones de personas tienen algún deterioro visual que podría haberse evitado o que aún no se trata. Los errores de refracción, como los que detectan con el dispositivo, son una de las principales causas de discapacidad visual. En vez de que el paciente vaya al instrumento, el instrumento va al paciente. Es muy útil para brigadas de salud. Este instrumento se puede llevar con facilidad a zonas de difícil acceso, zonas rurales. Básicamente, desde que vemos los colores o el patrón de colores que se observa aquí, nos damos cuenta que hay un astigmatismo. Blebs Vision se incubó en 2016 bajo el formato de base tecnológica del programa Innova UNAM. Con esta estructura fundacional que nos dio Innova UNAM, decidimos consolidar la empresa y que nos permitió consolidar el equipo. Hasta 2024, Blebs Vision es una de las 26 graduadas como empresas de bienes o servicios derivadas de conocimiento nuevo que surge en la universidad. Es un desarrollo único, ¿no?, que utiliza las capacidades de formación de la universidad, ¿no?, para trasladarla al grueso de la población, a la sociedad, ¿no?, toda esta inversión en talento constante y permanentemente.
Así terminamos nuestro programa de hoy agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público mucho más amplio, y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y gracias, por supuesto, a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día, desde aquí, desde nuestras instalaciones y desde el máster de TV UNAM. Los vemos o los invitamos a que nos acompañen mañana a 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.